Hola, muy buenas a todos. Soy Javier de la Peña y dentro del trabajo de metodologías activas para promover el aprendizaje, el tema que he escogido ha sido el contrato de aprendizaje. ¿Qué es el contrato de aprendizaje? Pues es un documento utilizado para ayudar y guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje, pues por ejemplo de una asignatura, de una actividad, etcétera, y que promueve el aprendizaje autónomo, es decir, el aprender a aprender. Este tipo de metodología puede ser tanto individual o en grupos o de una clase entera. En cuanto a los recursos necesarios para poder llevar a cabo este tipo de metodología, hace falta esencialmente recursos personales, es decir, el profesor tiene que tener unas habilidades sociales muy buenas para poder motivar al alumno. Después, por supuesto, el formulario del contrato, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Después, un listado de evidencias donde se demuestren que se han alcanzado los objetivos. Después, unos recursos didácticos que podrían ser bibliografías, expertos, visitas eh, a lugares, talleres, grupos de estudio, internet, etcétera, o incluso seminarios. ¿Ves? Aquí podéis ver, por ejemplo, pues, el ejemplo del contrato, donde podemos ver 5 apartados donde se remarcan los objetivos, es decir, qué se va a aprender, las estrategias que se van a llevar a cabo, cómo vas a aprender, los recursos que necesitamos, con qué vamos a aprender, las evidencias de que realmente se está aprendiendo, es decir, cómo sabrás que has aprendido. Y por último, los criterios de evaluación, cómo se demostrará que tú has adquirido unos conocimientos, bueno, tú el alumno en este caso. En cuanto al procedimiento para aplicar este tipo de metodología, primeramente hay que encontrar una necesidad de aprendizaje, que el alumno encuentre motivación y que sepa bien las pautas que ha de seguir. Después habrá que convertir esa necesidad en objetivos, pero que sean reales y alcanzables, dependiendo también del tiempo invertido y de los recursos que dispongamos, etcétera. A continuación, identificar recursos y estrategias para el aprendizaje, es decir, el aprender a aprender. Seguidamente identificaremos los resultados del aprendizaje, es decir, hay que buscar las evidencias de que realmente se está aprendiendo, se están adquiriendo unos conocimientos. A posteriori se determinarán los criterios de evaluación, de qué manera se van a evaluar los objetivos y los resultados. Aquí hay que hacerse una serie de preguntas como que si va a ser el alumno el que se va a autoevaluar, cómo se va a hacer esa autoevaluación y, por supuesto, si se va a realizar alguna prueba de control. Una vez realizados estos pasos, se revisará y firmará el contrato y así llevar a cabo y la autovalidación del trabajo realizado. En este punto lo que habrá que ver es si ha habido algún tipo de debilidad o qué fortalezas tiene para en el siguiente contrato que se realice pues ver qué es lo que se puede mejorar. En cuanto a las competencias que se trabajan en este tipo de metodología, por supuesto, es la autonomía de iniciativa personal y la competencia de aprender a aprender, ya que es el propio alumno el que se autogestiona y sobre el que recae la mayor parte del proceso de aprendizaje. También se trabaja la competencia de comunicación lingüística, por supuesto, y el tratamiento de la información y competencia lingüística, ya que el alumno va a tener que saber cómo manejar TICs. En cuanto a las ventajas y desventajas, primero, pues la ventaja es que, sobre todo, que promueve el trabajo autónomo y posibilita al alumno a aprender a un ritmo apropiado. Estas son las dos ventajas que yo veo fundamentales de este tipo de metodología. En cuanto a los inconvenientes, pues que este tipo de metodología, pues lo que hace es fomentar el individualismo y por lo tanto a lo mejor el alumno no sabe cómo trabajar en grupo. O también que si el alumno no tiene motivación y una preparación de cómo autogestionarse y autoaprender, pues
es inútil este tipo de metodología. En cuanto a casos prácticos, he ido buscando pues diferentes fuentes, pero en cuanto a los datos numéricos, he visto que hay mucha estadística y que a lo mejor pues eso lo dejaríamos para los más conocedores de este tipo de metodología. Entonces aquí lo que he puesto pues es un ejemplo de cómo sería un contrato de aprendizaje y en qué se basan. Y como conclusión, pues me gustaría decir que es una metodología bastante difícil de aplicar, ya que se basa mucho en la autonomía del alumno y en la motivación de éste, y creo que podría ser aplicable a un grupo muy reducido de alumnos y no a una clase o a un grupo. También la importancia que hay en la motivación que te pueda dar el profesor, y de ahí que de esas habilidades sociales que antes hablábamos y que son fundamentales para poder llevar a cabo este tipo de metodología de forma correcta. Bueno, esto es todo. Gracias por vuestra atención y un saludo.